Cuando hablamos nosotros de una diabetes tipo 1, significa que un paciente no va a producir insulina, pero cuando la diferencia con diabetes tipo 2, eso significa que el paciente responde a la insulina, pero no responde tan bien y posteriormente la enfermedad sobrevive. Esas son las diferencias entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Ok, muy bien. Definiendo un poco, la tipo 1 la definimos como un tipo juvenil, aunque la diabetes tipo 2 ya se presenta en pacientes jóvenes, pero aquí, ¿qué ocurre? Un factor genético que hace que las células beta del páncreas estén destruidas y no se produce insulina, no hay insulina, entonces el paciente es insulino dependiente. En cambio, la tipo 2, que vamos a ver, aquí tenemos insulina, pero ¿qué es lo que no funciona? El receptor del mismo. Es decir, explicando de maneras generales, tenemos, por ejemplo, los trabajadores, digamos, ¿no? La insulina como tal. ¿Qué ocurre? No hay, nosotros lo traemos de Chile, esa es la 1, ¿no? Traemos insulina del exterior, porque no producimos. En cambio, nosotros tenemos los trabajadores, pero no podemos abrir la puerta para ingresar a trabajar, para empezar a coger esta glucosa y utilizarla. Entonces lo que falla es el receptor en la tipo 2. Entonces, ¿qué ocurre? Insulino resistencia. Entonces también podemos decir que el paciente diabético tipo 2 es no insulino dependiente, porque él sí la tiene, lo que no le funciona es el receptor. Bien, adentrándonos a esto, lo siguiente. Vamos a ver entonces la nefropatía diabética. ¿Cómo la vamos a definir? ¿Qué sucede? Este de aquí es una complicación microvascular, o también es denominado la microangiopatía de la diabetes mellitus, tanto tipo 1 como tipo 2. Esta, ¿cómo puede definirse clínicamente? Como una albuminuria, denominada como tal como una proteinuria, ya que es mayor de 300 miligramos en 24 horas. ¿Por qué la definición? Porque aquí hay ausencia de un proceso patológico renal como tal, como veíamos antes en las glomerulopatías nefróticas que son primarias, donde hay un problema renal que le precede. En cambio aquí es una patología alejada de nuestro sistema renal, entonces podemos definirla como una nefropatía secundaria. Así como podemos ver, por ejemplo, en el lupus, en el lupus, aquí es diabética, secundaria a otra patología. Entonces no hay daño renal. Y esta de aquí tiende a evolucionar en una insuficiencia renal progresiva. Incluso el 30% de los pacientes diagnosticados con diabetes desarrollan insuficiencia renal progresiva y esto va en aumento. Generalmente, en el año 2003 se contabilizaba 374.000 afectados que desarrollaron insuficiencia, el 30%, y se prevé que para el 2030 sean 537 millones de afectados con diabetes mellitus, tipo 2 generalmente, que va a evolucionar a sí mismo. Ahora, ¿cómo definimos un paciente diabético? Definimos, como sabemos, como una hemoglobina en estado de ayuno, lo que es mayor de 126 miligramos por decilitro. Recordemos valores normales de 75 a 100, de 100 a 125 prediabetes, y lo definimos diabético mayor de 126 miligramos por decilitro. Un punto aún más fiable es la hemoglobina glucosilada mayor de 6.5%. También la prueba de tolerancia oral de glucosa, donde es mayor de 200 miligramos por decilitro cuando se ha dado una carga de 75 gramos de glucosa. Y también un paciente que posee síntomas clásicos de hiperglucemia. Aquí me pueden mencionar los 4P que siempre nos recuerdan en clínica sobre la glucemia. Y pérdida de peso. Bien. Entonces, vemos estos síntomas y hacemos entonces una prueba de glicemia y tiene mayor de 200. Porque hoy en día es muy fácil distinguir a un paciente porque tiene comorbilidades. Un paciente diabético nunca viene con la diabetes sola, sobre todo la tipo 2. Viene con hiperlipidemias, viene con hipertensión arterial y estas fallas, incluso ya viene con una falla renal baja o la desarrolla a medida de la misma. Entonces, ese es el paciente diabético. La nefropatía diabética es un claro ejemplo de una enfermedad fibrosante, porque tiende a procesos que terminan en una esclerosis del glomérulo. La esclerosis tiende pues, a fibrosar y a perder función. Sin embargo, les voy a resaltar unos datos histológicos importantes para diferenciarlo. ¿Qué cambios histológicos vamos a ver? Hablando del paciente diabético como tal, aún no con nefropatía diabética, lo que vamos a encontrar es un aumento del tamaño renal. ¿Por qué? Porque el SGLT2, que está ubicado en el túbulo contorneado proximal, es el que absorbe glucosa, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Tiene un umbral, que es de 200 miligramos por decilitro. Cuando hay estos niveles altos de hiperglucemia, ¿qué sucede? La sangre que llega al riñón tiene demasiada glucosa, vence este umbral y se produce la glucosuria. Entonces, eso es típico del paciente. Esto es un paciente diabético, no hablamos aún de nefropatía diabética. Aquí vamos a entrar con en la nefropatía diabética en un grado histológico 1. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Un engrasamiento de la membrana basal glomerular por depósitos inmunológicos, depósitos que reaccionan ante los procesos inflamatorios.
encontrar una expansión mesangial. Esta va a ser leve, moderada y severa, ya vamos a ver la imagen. Y el tipo 3 es importante. Aquí hay un término nuevo. ¿Qué vamos a ver? Una glomerulosclerosis nodular de Kimmel-Stay-Wilson, que la denominó así al observarlo microscópicamente. También se denomina nefropatía nodular de Kimmel-Stay-Wilson, que es en el estadio 3, como tal. Y en el 4 ya vamos a ver una esclerosis mucho más avanzada, que tiende a abarcar a más del glomérulo arteriolas aferentes, diferentes y en ocasiones incluso a los túbulos rectos. Produce una esclerosis avanzada, más generalizada, que ¿cómo diríamos? Obstruye aún más, dificulta aún más el proceso de filtración. La siguiente. Aquí en las imágenes que les decía son alteraciones morfológicas que vamos a observar. El engrosamiento de la membrana basal, como vemos aquí, nos deja este pequeño espacio del lumen capilar. Acá tenemos la expansión mesangial. Las células, recordemos que están entre los componentes glomerulares, los cuales se van a expandir, se van a condensar, pero observemos que siempre va a respetar el espacio de Bowman. Miren, no se une, siempre respeta el espacio de Bowman. Se condensa, se expande, pero no se pierde el espacio de Bowman. Bien, también tenemos la esclerosis glomerular con depósitos hialinos, y aquí tenemos la típica esclerosis nodular que hemos mencionado, llamada lesión de Kimmel-Stay-Wilson, con depósitos hialinos y esclerosis, respetando el espacio de Bowman. La siguiente. Bien, vamos a ver la historia natural de la diabetes. ¿Qué sucede? Como les comentaba, al riñón trabajar más porque tiene más volumen en el flujo sanguíneo de glucosa, él trabaja más, va a hiperfiltrar en un principio, porque lo vamos a ver que esa función de filtración disminuye. Entonces, cuando todo órgano trabaja más, se hipertrofia. Entonces va a haber una hipertrofia renal en un principio. Luego, ¿qué sucede? Vamos a irlo vinculando con la tabla de acá, ¿ok? Tenemos entonces hipertrofia renal por hiperfunción, hiperfiltración. Esta se va a relacionar con nuestro... Perdón. Dame permiso por él. Sí. ¿Sí o no? Como les decía, vamos a vincular esta hipertrofia renal, la hiperfunción, con el estadio 1 que vemos en la evolución clínica. Entonces, como les decía, un aumento del filtrado glomerular. ¿Y qué vamos a encontrar aquí? Importantísimo, normoalbuminuria. ¿Ya? No vamos a encontrar nada normal en lo que es la expresión de albúmina. Una normoalbuminuria, recordemos, de 0 a 30 miligramos en 24 horas. En el estadio 2 vamos a encontrar una lesión renal. ¿Cuál lo mencioné hace rato, que era con el que iniciaba? Sí, el aumento de espesor de la membrana basal. Bien. Entonces hay este aumento de espesor de la membrana basal, pero aún no vamos a perder glucosa, como vemos, aún seguimos con una normoalbuminuria. A perder glucosa. Luego tenemos la nefropatía incipiente. Aquí vamos a empezar a ver esclerosis glomerular con aumento de la expresión de las células mesangiales que he mencionado. Entonces, vamos a encontrar aquí recién una microalbuminuria que va de 30 a 300 miligramos en 24 horas. Entonces, en el estadio 3 comenzamos a ver como tal los típicos estragos de la microalbuminuria. Luego vamos a la proteinuria. Aquí vamos a comenzar a ver el deterioro de la función del filtrado glomerular. Aquí vamos a tener ya una proteinuria marcada con más de 300 miligramos en 24 horas, típicamente. Y luego avanzamos a lo que es la nefropatía diabética establecida, que sería esta, la tipo 4. ¿Por qué se establece? Porque ya tenemos como tal nuestro criterio que mencionamos en un principio, mayor de 300 miligramos en 24 horas. Y luego vamos a la insuficiencia renal terminal, que es la quinta etapa. Entonces aquí que hay una proteinuria en aumento, que pocas veces llega a un rango nefrótico, no se da caso. Y también tenemos una insuficiencia renal terminal con una disminución del filtrado glomerular menor de 30, o sea, ya en etapa grave. Bien, la siguiente. Aquí tenemos entonces un gráfico sobre la progresión del daño renal de diabetes mellitus tipo 2. Tenemos aquí entonces como tal la diabetes mellitus tipo 2, clínicamente. Tenemos acá, bueno, los extremos, el riesgo cardiovascular, ya que van de la mano, según avanza la vida. Cambios funcionales, como vimos, cambios estructurales en el glomérulo, no vinculados a la microalbuminuria, el filtrado, comienza con una hiperfiltración, pero termina con un deterioro del filtrado glomerular, según avanza. Y importante esto, comenzamos, como les decía, con una normoalbuminuria, con una microalbuminuria. ¿En qué grado se acuerdan que entraba la microalbuminuria? Estadio 3. Estadio 3. Bien. Y la proteinuria marcada, ¿en cuál grado se recuerdan que estaba? Mayor de 300. 4. Bien. Y finalmente la insuficiencia renal, la cual tiende el riñón, o sea, ya a no funcionar para nada y ya se va a necesitar de un diálisis o trasplante renal. Bien, ¿qué sucede con
funcionalidad y podemos tener hematuria tanto microscópica como macroscópica en estas etapas avanzadas. Y el riesgo cardiovascular también aumenta. Generalmente, un dato importante es que la diabetes mellitus tipo 2 se vincula a hipertensión arterial, no tanto con la tipo 1. ¿Por qué? Porque la diabetes mellitus tipo 2, como les decía, viene acompañada de varios factores. Recordemos el síndrome metabólico, no siempre vienen en conjunto. Y es normal ver un paciente, por ejemplo, con obesidad mórbida, que va a desarrollar neovascularización. Entonces, ahí podemos encontrar un paciente que o bien viene con una hipertensión arterial o la desarrolla. ¿Por qué? Porque el organismo busca compensar esta proteinuria. ¿Y qué es lo que hace? Activa el sistema de testosterona y este produce vasoconstricción y produce resistencia. Entonces, ahí es que uno de nuestro riesgo cardiovascular. Entonces, vamos a tener luego peligro de provocar, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, trombos y todo este tipo de lesiones. Gracias. Bueno, entre los factores de riesgo para la nefropatía diabética tenemos la hipertensión arterial, la microbinuria, la raza, la susceptibilidad genética, el tiempo de evolución, la hiperfiltración de obesidad también por dieta, obesidad, la hiperglucemia. Bueno, el último debatible. Ya, en la fisiopatología empezamos con la lesión renal, que como sabemos la diabetes crónica va a ocasionar cambios metabólicos en el cuerpo y el aumento de glucosa va a llevar a la excesiva producción de radicales libres y los productos finales de digresión avanzada o conocida como siglas la AGES, que estas van a dañar las células renales y los tejidos y van a desencadenar cambios inflamatorios y la destrucción gradual de las células renales. Luego vamos a tener una hipertrofia renal, que esta debido a su estrés metabólico como un mecanismo de defensa, por decirlo así, va a aumentar el tamaño de los riñones para poder compensar la disfunción renal inicial. También puede haber un aumento en el tamaño de las células renales y un incremento en la producción de los factores de crecimiento que van a promover la proliferación celular y la fibrosis. Luego vamos a tener la hiperglucemia persistente y la hipertensión arterial. Como sabemos, la persistencia de la hiperglucemia va a dañar los riñones y esta a su vez va a dañar la regulación de la presión arterial y esto va a llevar al desarrollo de la hipertensión arterial, que también es un factor de riesgo para la nefropatía diabética. Luego vamos a tener la pérdida de la función renal. Esta va a ser progresiva, la función de los glóbulos va a ver afectado debido a los cambios estructurales de los vasos sanguíneos renales y la acumulación de proteínas en el filtrado glomerular. Y por último vamos a tener la esclerosis y la fibrosis renal, que este es el daño continuo a los tejidos renales y la acumulación de colágeno y fibras extracelulares que van a causar cicatrización y la pérdida de la función renal normal. En cuanto a la anatomía patológica, aquí hay un cuadro donde vamos a ver ciertos cambios entre la 1 y la 2. En la 1, esta va a tener un comienzo temprano, se va a notar los cambios entre los 5 años anteriores desde que se diagnosticó la diabetes. En cambio, en la 2, esta va a ser tardía, por así decirlo, y se va a presentar de 10 a 15 años posteriores al diagnóstico. En la 1 vamos a tener el patrón glomerular difuso, que se va a observar como su nombre lo dice, un patrón glomerular difuso, caracterizado por la esclerosis glomerular difusa y la expansión mesenquial. Mientras que en la 2 esta esclerosis va a ser focal y segmentaria y se caracteriza por afectar solo algunas regiones específicas del glomérulo. En la 1 vamos a tener que los nódulos de Kimmel-Stiel-Wilson, que van a ser las acumulaciones focales de proteínas que le mencioné a la compañera, y las células mesenquiales en los glomérulos van a ser menos comunes en el tipo 1, a diferencia de la tipo 2, que vamos a ir entre el 20 y el 30% de los casos. Y en la 1 también vamos a tener una proteinuria temprana, que en este caso se va a desarrollar tempranamente y puede ser uno de los primeros signos de enfermedad renal. Mientras que en la 2, esta suele desarrollarse más tardíamente en comparación a la 1. Buenos días, doctor y compañeros. Mi nombre es Ramón Martínez y voy a continuar hablando acerca del diagnóstico y tratamiento de la nefropatía diabética. En cuanto al diagnóstico, no existe un diagnóstico que nos diga que hay una nefropatía diabética, pero nos puede orientar a el conjunto de los hallazgos clínicos
cuando un paciente esté recién diagnosticado con diabetes mellitus, se le lleve un control de la albúmina, ya que si se detecta en un periodo temprano el daño renal, se puede evitar que la enfermedad avance a una fase tardía. En cuanto al tratamiento de la nefropatía diabética, aquí va a ser importante llevar el control glicémico, ya que una hipoglicemia va a provocar una progresión en esta enfermedad renal diabética. Para el control glicémico se dice que el tratamiento prioritario es la metformina más los ISGLT2 y los ARGLT1. Además, también se debe llevar un control de la hipertensión, cambios en el estilo de vida, eliminación de malos hábitos como el tabaquismo y una dieta hiposódica e hipoproteica. Para poder tener un control de la presión arterial, diferentes guías han establecido ciertos valores para poder iniciar el tratamiento. Por ejemplo, las guías europeas dicen que los diabéticos deben tener alrededor de 130 a 80 miligramos de mercurio en personas menores de 65 años para iniciar el tratamiento con antihipertensivos, y de entre 130 a 140 sobre 80 miligramos de mercurio en personas mayores de 65 años. En cambio, las guías de ADA mencionan que diabéticos con 140-90 son los que deben iniciar con el tratamiento hipertensivo, entre otras que podemos observar en la diapositiva, pero todas estas guías sí concuerdan en el tratamiento y dicen que el tratamiento de elección son los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya que estos en diferentes ensayos han demostrado que que son nefroprotectores y ayudan hacen que no hay una progresión de albuminuria a proteinuria macroscópica. Además de utilizar los inhibidores del sistema renina-angiotensina, se pueden agregar otros antihipertensivos como diuréticos o antagonistas del calcio o ambos para poder llegar a los valores objetivos. También existen otros antihipertensivos como los antagonistas del calcio no dipropiritínicos y los antagonistas de mineralocorticoides como la espinoleptona, que estos han demostrado ser antiproteínicos. Y todos estos se lo deben siempre utilizar en conjunto con los inhibidores del sistema renina-angiotensina. Ya, continuamos con nefropatía. ¿Terminaron de ver? Hipertensión. Bueno, ya vamos. Quiero que entiendan algo claro. Voy a repetir. Las exposiciones tienen que ser mejores. Las exposiciones, ustedes tienen que esmerarse en las exposiciones. No sé de qué manera decirlo ustedes, es un tema bastante extenso, pero traté de que se lo simplifique. No tengo más diapositivas, son bastante largas. Pero vamos a tratar de tomar cositas de aquí que ustedes necesitan que sepan.
Cuando nosotros hablamos de nefropatía diabética, hablamos de diabetes, como muy bien usted, la doctora lo preguntó. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de diabetes sabemos que el problema es muchas veces la hiperglicemia del paciente. ¿Ya? Y para esto ya tenemos que tener claro cuáles son los rangos normales de la glicemia y cuáles son los rangos que no son normales de la glicemia. Doctor Arriaga, o doctora Arriaga, ¿dónde está? ¿Cuáles son los rangos óptimos de una glicemia? O valores normales de una glicemia, que usted me podría mencionar. 70-100. ¿Ya? De 70 a 100, ¿en qué? En ayuno. ¿Ya? De 70 a 100 ese es el rango normal. ¿Ya? Entonces, una glicemia es de 70 a 100, menciona la doctora. Miligramos por decilitros. Esto en una muestra en dígame, doctora. Sí, es que en ciertos artículos yo he leído que es de 70 a 110, entonces varía siempre. La doctora dice que ¿de cuánto es? ¿De 50? No, de 70 a 110, ciertos artículos. Ah. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Arriaga. La glicemia en ayunas habitualmente tiene que ver mucho con la tolerancia del paciente. ¿Ya? El corte que está preestablecido es de 70 hasta 110, como muy bien lo dijo la doctora. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros tenemos que tener una ayuna para conseguir, tenemos que considerar en ayuna hasta qué tiempo que nosotros tenemos que tener sin haber ingerido. 8 horas. Aproximadamente 8 horas. ¿Ya? Entonces el corte, ¿por qué se incrementó hasta 110? Porque es un corte en el cual nosotros tenemos más predisposición a tener cierta resistencia. Entonces se subió hasta 110 en la literatura americana. En la literatura europea que lo mencionan hasta 100, pero ambos cortes están aceptados entre 100 a 110. Pasado de 110 en una muestra en ayuna, se considera que hay una hiperglicemia, no diabetes, hiperglicemia. Y para yo poder definir que un paciente es diabético, ¿qué tengo que saber? Vamos a ver. Está el doctor Benítez. Doctor Benítez, tú eres expositor. Burgar. Jorge. Doctor, para yo hablar de que el paciente es diabético, ¿qué tengo que haber hecho para yo poder definirlo como diabético? Cuando llegue el paciente a la consulta, hay que hacerle la prueba de glicemia para ver, y por lo general se hace glicemia en ayunas. Ya. También se le puede hacer, ¿cómo es? La glicemia en sangre. Tranquilo que va para todos, no se preocupe. Claro. También tenemos que tomar en cuenta estos signos, que es las 4P, poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso, al momento de infección del paciente. O sea, usted ve el examen físico para considerar que el paciente es diabético. Examen físico y el examen de glicemia, Ya. que por lo general es el principal. Perfecto. El doctor Coto. ¿Usted está de acuerdo, doctor, con esto? ¿Con lo que acaba de decir el doctor? No. ¿Qué usted le pediría a un paciente diabético?
Un paciente que le llega a su consulta externa y usted le ve que en la primera toma en ayunas se considera que está por encima de 150. Pongamos. ¿O cuáles son el test screen para que usted pueda entender? Para considerar a un paciente diabético. Haría un test de glucosidad. ¿Un test de? Glucosidad. Glucosidal. ¿En qué consiste el test? En el que ve el aumento del azúcar si es constante. Usted le manda a hacer paciente. Dice, señor, vaya a hacerse un test de glucosidad. Glucosidad. Ya. Hemoglobina glicosilada. Hablé con propiedad, doctor. Entonces usted le pide una hemoglobina glucosilada para considerar que él es diabético. ¿Ya? Con eso usted considera que es diabético. Ok. Intrigado. Cuéntame, la misma pregunta. ¿Tú estás de acuerdo con tus compañeros, con los dos doctores, que tú con la glucosa en ayunas y la hemoglobina glicosilada estás seguro que el paciente es diabético? En parte. Ya. Porque a eso de allí tendría que sumarle, o sea, llevarlo a personalizarlo a cada paciente. Ya. Porque también el hecho de encontrar esos dos valores elevados, que tendría que también sumarle el hecho de ver si tienen algún factor de riesgo en el caso para diabetes mellitus 2, o la presentación clínica de alguno de las diabetes mellitus 1. Por ejemplo, las 4P, que se encuentran sobre todo en los diabetes mellitus tipo 1, o los factores de riesgo para diabetes mellitus tipo 2. Factores de riesgo como dislipidemia, como hipertensión o cualquiera o algún síndrome metabólico. Ya con eso de allí. ¿Tú considerarías que si es diabético o no es diabético? Martínez. Vamos. Martínez, tú eres expositor. Uno. Ya estás adentro. Pesantes. Doctor. ¿Cuál es el test screen diagnóstico para un diabético? Se me llega la consulta, primero... Por favor, doctor, ¿podría poner atención a la clase? Tenga la onda. Se me llega la consulta, primero voy a preguntarle se refiere con Z al momento de levantarse en las mañanas, su peso, preguntas estándar básicas. Después de ahí haría una prueba de glicemia para ver si están con valores estándar. De ahí Prado, doctora Prado, indíqueme usted la misma pregunta. Ya. Principalmente, usted está diciendo que el paciente ya va con los exámenes diciendo que ya tiene una glicemia. No, ya el paciente va a la consulta. Solo va a la consulta sin El examen. paciente, usted le pide un examen rutinario y el paciente le encuentra una glicemia alta en ayuno. ¿Cómo usted confirma que ese paciente es diabético o no? Aparte de la hemoglobina Va en la mano porque va para todos. Aparte de la hemoglobina glicosilada, que tenemos que ver que sea mayor de 7%, también podemos hacer una prueba oral de tolerancia a la glucosa. ¿En qué consiste la prueba de la tolerancia a la glucosa? Básicamente es para medir cómo el paciente resiste porque tenemos que darle 75 gramos de glucosa al paciente. Ya. Y le tenemos que explicar y vamos a ver cómo reacciona su cuerpo después de haberle dado 75 gramos de glucosa. ¿Tú eres? Prado. Bravo. Entonces, tienen una servilleta, por favor. Cuando nosotros arrancamos desde ahí, ¿cuál es el diagnóstico? Una servilleta, un borrador largo. Cuando nosotros hablamos de un paciente diabético 1, diabético 2, ¿ya?
yo tengo que tener claro cuál es mi test de screening, porque arrancamos de ahí. No podemos hablar de nefropatía diabética si no entendemos cómo vamos a diagnosticar un paciente diabético. Porque yo puedo tener un paciente que es diabético, pero no lo tengo diagnosticado previamente. Entonces, lo primero que yo voy a buscar en mi test screen es una glucosa en ayuno. Una glucosa en ayuno, suficiente. Yo, por ejemplo, el paciente Juanito Piguave, divino la glucosa en ayunas, divino con 150 miligramos por decilitro. ¿Ya? Mi segundo valor a pedir es la glucosa. No. Postprandial. Porque yo no tengo aquí para decirle al paciente, vaya a hacerse el test de glicemia de 75 miligramos. Yo le hago una glucosa postprandial, es decir, después de comer, a las 2 horas. Entonces, cuando yo hablo que el paciente, cuando hablo que la glicemia en ayuna, va de 70 hasta 110, se considera el corte. Cuando yo hablo de glucosa postprandial, es aquella glucosa que me muestra cuál es la resistencia que tiene a eso en bajar ese valor en 2 horas. Entonces el corte puede ir de 80 hasta 130, dependiendo del laboratorio. ¿Ya? Y si yo tengo y quiero ser más claro, más conciso, puedo pedir el test de 75 gramos de glucosa, que es lo mismo que la postprandial. ¿Ya? Y tercero, yo pido algo que se llama la hemoglobina glicosilada. ¿Ya? El corte de la hemoglobina glicosilada es hasta 5. ¿Ya? En pacientes que no son diabéticos, porque en pacientes que son diabéticos el corte es hasta 100. Es un rango óptimo. Pacientes no diabéticos hasta 5. Entonces, cuando yo ya sé cómo diagnosticar a un paciente, ahora sí yo digo, y me viene el interrogante, el paciente diabético, por lo general diabético tipo 2, ¿qué tiempo tiene de ser diabético? Porque el paciente me llega a mi consulta por X razón, por una infección de vías urinarias, o por cualquier otra causa, menos la diabetes. Entonces yo no tengo claro desde cuándo es diabético el paciente, es una interrogante mía. El paciente no lo tengo claro desde cuándo es diabético. ¿Ya? No tengo claro desde cuándo es diabético. No sé qué lesiones pueda presentar el paciente. Puede ser que el paciente tiene 10 años de ser diabético, el paciente no lo sabía. ¿Ya? Entonces, la evolución natural de la diabetes no la puedo establecer. ¿Ya? No la puedo establecer, porque ustedes pusieron una regla de la evolución natural de la diabetes, pero yo no la puedo establecer, la evolución. Entonces, para esto, yo digo que mi paciente es diabético y desde ya lo considero como un paciente complicado, porque no conozco su diagnóstico, no conozco desde cuándo empezó y en qué tiempo estoy de evolución natural. Entonces, cuando yo tengo un paciente diabético, es un paciente hiperglicémico, de años. ¿Qué tengo que ver? Principalmente la angiología del paciente. ¿Qué lesiones microvasculares tenga este paciente? Es lo primero que se me viene en la cabeza al ver un paciente diabético, sea de reciente diagnóstico o sea que ya lo haya visto cualquiera de ustedes. ¿Ya? ¿Y qué tengo que ver en la angiología? Porque estas lesiones son irreversibles y progresivas. Todas. Hablamos de la neuropatía, retinopatía y de la glomerulopatía. Son irreversibles. Y en el caso de las glomerulopatías, la parte terminal es la enfermedad renal crónica diabética. Ahí muere el paciente. Y que yo, para poder diagnosticarlo a este paciente, yo tengo que tener claro qué presencia o cuál es la característica
de estas lesiones, en caso de que sea una nefropatía diabética, puedo encontrar? Entonces, lo primero que yo voy a encontrar es una microalbuminuria, como muy bien nos dijeron ustedes. Microalbuminuria en presencia entre el corte entre 30 a 300 miligramos por decilitro, ¿verdad? Lo segundo que yo voy a encontrar es una proteinuria no rango nefrótico, porque eso ya lo saben. No rango nefrótico que no sea mayor de 3 gramos, ¿ya? Y lo tercero que yo voy a encontrar es presencia de caída del filtrado glomerular. Entonces son valores que yo tengo que pedir al paciente. Entonces, ¿cómo yo catalogo estas dos cosas en orina de 24 horas? ¿Cómo yo catalogo el filtrado? Pido azoados, urea, creatinina, en este caso, para poder valorar. Y son dos exámenes sencillos que yo tengo que pedirle al paciente para poder definir, ¿verdad? Ahora, para estos procesos, para estas alteraciones, para estas afectaciones que se evidencian, yo tengo que tener claro cuáles son los mecanismos que a mí me llevan a producir esto. Y es lo que vamos a hablar acá, porque eso no lo hablaron. Después de correr. Vamos a comenzar esto en un momento. Esto es para mis residentes. Quizás para ustedes es muy pesado, pero necesito que lo sepan. Entonces, ya sabemos que la diabetes es un grupo de enfermedades metabólicas, porque ya ahora se define que diabetes no es una enfermedad básica, sino que es una enfermedad asociada a otras enfermedades. Inclusive ya se lo está cambiando o redireccionando en la terminología diabetes mellitus. Es una enfermedad metabólica caracterizada por la hiperglicemia, por déficit absoluto o relativo o absoluto de la pérdida de la insulina, en grado variable y la resistencia periférica. Tenemos varios tipos de diabetes, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y otros tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, como ya ustedes muy bien lo hablaron, representa entre todos los tipos de diabetes el 10%, caracterizado, como ustedes lo saben, por deterioro inmunológico, destrucción de los islotes del pancreas. Eso es característico. Y que la diabetes tipo 2 es nada otra cosa que es un proceso de insulinoresistencia o resistencia a la ingesta de alimentos producidos por una relación de un síndrome metabólico. Otros tipos de diabetes, como son la diabetes gestacional o producidas por los consumos de glucocorticoides, que pueden ser diabetes de tipos inducidas, que es una de las clasificaciones ahora del 2022. Impacto epidemiológico de la diabetes, una elevada prevalencia, un elevado costo socioeconómico, porque si es un paciente diabético tenemos que darle toda su vida hipoglicemia. El 6% de una tasa de mortalidad global es alta, lamentablemente, y que representa aproximadamente 692 millones de diabéticos aproximados hasta el 2030. Entonces pide el interrogante, ¿la nefropatía diabética es un proceso o una evolución a la enfermedad renal crónica degenerativa? ¿Ya? Y que esta nefropatía diabética, la afectación primordial o la agresión primordial, está dada especialmente a nivel de las lesiones glomerulares, de las lesiones mesangiales y de las lesiones endoteliales, y por ende es una manifestación secundaria que se va a presentar a nivel de las afectaciones del glomérulo. Y que la afectación renal en pacientes diabéticos es característica de la proteinuria.
Entonces, cuando nosotros hablamos de proteinuria, ya la tenemos clara también, que es presencia de un corte entre 150 hasta 300 miligramos por decilitro. Superior a eso, hablamos que ya es una proteinuria. Y por ahí ustedes vi que demostraron un panel de calor, que así se llama, que lo presenta la presencia de los cadivos, que es un panel de calor, de acuerdo al color se define la lesión, que se acompaña frecuentemente de hipertensión y disminución de la función renal y la presencia de retinopatía diabética, que es un criterio diagnóstico. Actualmente ya esto no se define mucho porque se ha visto que estas teorías o estos mecanismos, que algunos lo llaman, se puede asociar como no se puede asociar la retinopatía diabética y no está claro. Porque el paciente puede tener retinopatía pero no tiene nefropatía. Y hay pacientes que tienen nefropatía y no tienen retinopatía. Entonces, no está claro bien cuál es la teoría o cuál es el mecanismo que lleva a estos eventos. Pero, ¿qué es característico? Sí. Estos 3 puntos que están puestos en rojo son característicos de que pueden asociarse. La prevalencia global en pacientes diabéticos tipo 1 o tipo 2 va entre 25 a 45% en incremento, porque ya aquí ya se considera que el paciente con riesgo metabólico, es decir, paciente obeso, ya tiene una prevalencia ya a ser diabético, fuera de ser insulino resistencia. Y ya lo están tomando en consideración. Esta gráfica es importante porque lo que vamos a ver nosotros aquí, que todos los eventos diabéticos son insidiosos, tediosos y catastróficos, que permiten ser prevenidos ante cualquier afectación y que pueden ser reversibles al inicio, antes de que presente cualquiera de estas 3 afectaciones. ¿Ya? Es la primera causa de enfermedad. De hecho, esta es importante. La enfermedad renal crónica degenerativa es la primera causa de enfermedad renal crónica terminal con requerimiento de terapia sustitutiva renal. Y en la actualidad, aquí en Ecuador, hay un estudio de los cuales participé, que se define que está dentro de la dentro de la primera causa de insuficiencia renal crónica terminal, que lleva a diálisis. Y la segunda causa de muerte por encima del infarto agudo de miocardio. Entonces, el paradigma se rompió totalmente y lleva a tal punto que es alarmante, porque la mayoría de los pacientes, el 75% de los pacientes que cursan con terapia sustitutiva renal, son pacientes que tienen diabetes por el mal control. Y el mal control lo hacen ustedes, porque ustedes no diagnostican un paciente. Y esto es lo que les acabo de hacer yo, de tomárselo, es algo básico que ustedes tienen que saber. ¿Cómo yo puedo diagnosticar a un paciente diabético? ¿Cómo sé si es diabético? ¿Cómo sé si tiene nefropatía? ¿Cómo sé si tiene retinopatía? ¿Y cuál es mi test screen que tengo que hacerlo? Entonces, si ustedes no lo saben, ¿cómo van ustedes a poder referir a un paciente que ya tenga proteinuria, que ya tenga microalbuminuria, a un paciente, a un nefrólogo? Entonces, lamentablemente, el diagnóstico se hace de manera tardía. Y para esto la patogenia se está definida que es multifactorial, porque es metabólica, genética, inmunológica, hemodinámica. Y que la afectación principal es la presentación del glomérulo generado por la hiperfiltración, que ya vamos a ver por qué. Tanto el endotelio como las células mesangiales, el podocito, las células tubulares, que son las células dianas de daño, por la hiperglicemia, y que pueden desencadenar aumento de la síntesis especialmente de las células de la matriz extracelular, aumento de la síntesis de la matriz extracelular, engrosamiento de la membrana basal glomerular, vasoconstricción, progresión de la nefroesclerosis y por último la nefrosis o la nefritis túbulo-intersticial. Todas esas lesiones son por lo general, y por ende ya no se habla de que solo existen 3 mecanismos, que era el genético, que era el metabólico, que era el hemodinámico, que son las principales pautas que se debieron presentar. Y para esto genético, como ya hablamos, que es un poligenetismo, un polimorfismo, que son causadas habitualmente en pacientes de diabetes tipo 1, producidas por alteraciones especiales como son genéticas, y que hay individuos de la raza blanca que también pueden generar alteraciones. Ahora se define que la diabetes tipo 2
ya no se habla mucho de que es un proceso, que es un proceso metabólico puro. Ya se habla de que hay una predisposición de ciertos genes para conllevar a esta generación o esta población a llevar a ser un paciente ya diabético. ¿Ya? Y que para los factores genéticos, como ya bien nos habíamos hablado, que son el riesgo de la nefropatía diabética tipo 1, que está dada entre el primero y el segundo, entre los parientes directos en un 83% y parientes no directos que no tengan que ver con diabetes ni presenten nefropatías tienen menor riesgo. Que la diabetes tipo 2, generalmente con más hiperglicemia durante el embarazo, es decir, una diabetes gestacional, puede producir que haya alteraciones netamente a nivel fetal por los depósitos de glucosilados a nivel fetal. No muestra una herencia netamente, es un escaneo genético, un polimorfismo genético producido especialmente por ciertas alteraciones a nivel del óxido nítrico y acumulación de los factores glucosilados. ¿Qué tiene la más importante? La más importante tiene que ver, porque si ya hablamos que el paciente es diabético, que hay una predisposición genética, sea que tenga diabetes tipo 1, sea que tenga diabetes tipo 2, esta predisposición me va a llevar a todos estos cambios. Es decir, estas alteraciones metabólicas se dan tanto en el paciente diabético 1 como en el 2, o inclusive en la diabetes gestacional. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a encontrar predisponentemente en un paciente diabético? La hiperglicemia. ¿Verdad? Esta hiperglicemia me va a llevar a alteraciones especiales que a nivel de toda la economía del glomérulo, mesangial, glomerular, epitelial o endotelial. ¿Qué me lleva a esto? A una alteración especialmente de un estrés oxidativo. ¿Y cuál es el principal componente del estrés oxidativo? Es el óxido nítrico, como ustedes muy bien lo saben. Entonces, para esto nosotros tenemos que considerar que este estrés metabólico, este estrés oxidativo, este estrés tiene otro nombre, ahora lo definen como estrés glucosítico, tiene que ver mucho primero con la acumulación de los productos glicosilados avanzados, segundo con la activación de la proteína sinasa tipo C y la activación de la vía o depósitos de los sorbitoles, y a la vez la activación de la vía de las hemosantinas. ¿Qué lleva a esto? A favorecer la expansión glomerular mesangial y la fibrosis intersticial. Estos son los mecanismos metabólicos que me van a llevar, como los he puesto acá, me va a llevar a la alteración de la alteración de toda la economía del glomérulo. Y para esto yo tengo que hablar de cada uno de estos. ¿Cómo arranca esta triste historia, como yo siempre digo? ¿Ya? ¿Qué son los productos de glucosilación avanzada? ¿Qué sabe? Dígame, doctor. Aquí es la unión de un... ¿Sabe o no sabe? Ramos. Tú eres expositora. No, tú no. Te salvaste por eso. Rivadeneira. Doctor, la próxima vez que usted no ponga atención a la clase, se va de mi clase. Por favor. Está en clase. Rivadeneira. Rodríguez. Salazar. Saldaña. ¿Tú eres expositora? Sí, te salvaba. Salinas. Dígame, doctor. Proteínas glicosiladas que aparecen a nivel tisular como la reina glicosilada. No te entendí. A ver. Son los productos avanzados de la glicosilación avanzada son proteínas glicoproteínas
tisular que aparece a nivel tisular y plasmático, como la hemoglobina glicosilada. Ya. Son glicoproteínas. Sí. Tambo. Doctora Tambo, ¿usted está de acuerdo con el doctor Salinas? ¿O está en desacuerdo? ¿Qué son los productos de glicolización avanzada? Son proteínas que aparecen en el nivel tisular y plasmático. Ya. Solo eso. Tazambay, perdón. Cuénteme otro. Ya que va a haber una acumulación, también va a haber una parte de un exceso de la glucosa. Ya. Guerrero. Más bien, échale, sigue. Doctor Toro, cuénteme. Yo estoy de acuerdo con los conceptos anteriores, pero también los productos de glicosilación avanzada entonces son los productos que se van a adherir a las proteínas tisulares y esto van a ayudar para el diagnóstico de diabetes. Vera. Un grupo determinado de moléculas formadas por rehabilitación. ¿Qué te pusiste ahora? ¿Ah? Ah, bueno, está salvado. A ver. Ahora sí, viene la reivindicación y que se quiera reivindicar. Porque para el examen aparecieron 33. Ahorita creo que tienen 20. Bueno, nosotros cuando nosotros hablamos de qué son productos de glicolización avanzada, son, imagínense, cuando ustedes, ¿quién tiene vehículo aquí? Ya. Imagínense que a usted le ponen el aceite de su vehículo y le dicen, señor doctor, usted tiene que cambiar cada 5.000 kilómetros el aceite. ¿Verdad? Y usted va a la lubricadora le sacan el capó y drenan todo el aceite. ¿Sí visto cómo sale el aceite? Negro. Lo mismo pasa acá. Entonces, imagínense que los productos de glicolización avanzada son netamente producidos por la glucosa. Es decir, si un paciente que está en un estado hiperglicémico crónico, con una glicemia por encima de los valores que nosotros hemos hablado, ya este exceso de glucosa circulante tiene dos opciones. O es transportado, la glucosa transportado, acarreada como una proteína. Se une habitualmente a colágenos tisulares y otras proteínas, especialmente como la albúmina. Y estos productos que generan una reacción netamente de Maillard o de Browning, estas reacciones van a llevar, o esta unión, como muy bien lo dijo el doctor, de glucoproteínas, o la unión, como lo dijo la doctora, de glucosas y ciertas proteínas, van a llevar a ser depositadas en ciertas estructuras. ¿Por qué? Es porque viene dos cosas. El primero, en la hiperglicemia tiene mecanismos compensadores. El primer mecanismo compensador es eliminar la glucosa a través de la orina, ¿verdad? Estamos de acuerdo. El segundo mecanismo compensador, porque si la glucosa ya es crónica, está generando un estrés oxidativo endotelial importante. De ahí viene la hipertensión, como ya lo vamos a ver más adelante. El segundo mecanismo es producido especialmente por
unión de la glucosa versus una proteína. Y aquí entran estos productos de glucosilación avanzada. Como tengo tanta glucosa, trato de pegarla a la proteína para que no me genere daño endotelial. Y esto va a generar, a nivel de los podocitos, a nivel de las células tubulares, depósitos de este tipo de, digámoslo así, para que ustedes puedan encontrar, de inmunocomplejo, o depósitos de glucosilaciones avanzadas. ¿Ya? Y que con esto, ¿qué me va a llevar a la larga? Especialmente a complicaciones microvasculares. ¿Cuáles son esos tres mecanismos principales que van a generar alteración de la función podocitaria? ¿Por qué? Porque vamos a tener una hipertrofia con apoptosis, especialmente a nivel de la síntesis de la nefrina. Porque como este producto es tan grande, porque es una proteína y es una glucosa, son macromoléculas, van a pegarse en el podocito, especialmente en la hendidura. Y la primera en perderse la síntesis es la nefrina. ¿Se recuerdan de la nefrina? Que era la que se generaba la compuerta entre compuerta y compuerta para permitir y evitar el paso de las proteínas. Se pierde o se degrada la síntesis de nefrina. El segundo es la alteración, especialmente la transducción de señales a nivel de todo lo que tiene que ver con la matriz intracelular. ¿Ya? Especialmente aparición de defectos en la pared capilar, especialmente la expresión del colágeno tipo 4 en la membrana basal y en las células especiales como son las células mesangiales. Es decir, estos eventos o estos procesos, como se vienen de manera progresiva, vienen aplicándose en el endotelio, vienen acumulándose en la membrana basal y por ende van a afectar a la degradación, especialmente de la nefrina. ¿Ya? Y que todos estos tres procesos, o todos estos tres eventos, estos dos eventos que se producen, van a llevar a la activación especialmente de la síntesis de citocinas. ¿Ya? Especialmente como son las adhesinas, las hormonas radicales libres a través de los receptores específicos de estos productos. Porque esto es otra cosa. Hay ciertos receptores que se encuentran en ciertas áreas celulares, especialmente en podocitos y en las células tubulares. Se han encontrado receptores especialmente de este tipo de productos de glucosilación avanzada. ¿Ya? Es como que yo voy a mi casa, tengo mi llave, pero mi llave se quebró lo que es la parte principal y solo me quedó la esta. Pero yo puedo abrir mi puerta sin que topar la demás parte. Entonces pasa lo mismo acá. Se engrana el receptor, pero viene con añadidura, es decir, la glucosa. Entonces estos receptores van a generar daño podocitario y van a generar daño tubular. ¿Entendido hasta ahí, verdad? Ahora, estos